Bien, ya. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces Sí, doctor. continuamos revisando el tema de escisión de sociedades. Ya habíamos señalado que escisión corresponde a lo contrario de fusión. Ese es el problema de esta transacción. Ya, entonces, escisión hay que comprender que es lo contrario a fusión, ¿no? Fusión al menos ya tienen en la cabeza una idea, ¿no? Escisión es lo contrario, ¿no? Y eso nos interesa porque muchas veces distintas empresas o sociedades privadas ingresan en esta dinámica por muchos factores, ¿no? Puede ser de que haya una desaveniencia interna entre los accionistas o socios, una disputa, o también puede ser un sentido negativo, ¿no? El de buscar de alguna manera rehuir algunas responsabilidades que están relacionadas a temáticas económicas. También podemos considerar temáticas políticas y también temáticas sociales. Esto implica al ámbito laboral. Entonces, escisión implica, reiteramos lo que habíamos señalado en la anterior clase, es una operación mediante la cual se divide total o parcialmente el patrimonio de una sociedad sin proceder a su liquidación, para transmitir la parte o las partes en que se divide o que segregan a otras sociedades ya existentes o se crea con este objeto. Entonces, una decisión, primero, obviamente, tenemos que ver una dinámica interna, es decir, una decisión de todos los que son, digamos, socios, propietarios o accionistas. Entonces, ellos determinan la necesidad de decisión con distintos sentidos, como habíamos indicado, con un sentido positivo, un sentido negativo. En el sentido positivo, el de buscar, digamos, generar o abarcar más espacio. En un sentido negativo, podríamos considerar de rehuir algún tipo de responsabilidades, sean políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Y también, hoy en día, la dinámica o la temática de medio ambiente, medioambiental. Entonces, esos son los factores negativos y también podríamos considerarlos positivos. Y en relación al análisis retrospectivo o histórico, habíamos señalado, y también está inmerso en el texto de la materia, que es un proceso de desarrollo y evolución, no es inmediato. Obviamente los antecedentes anteriores les hemos visto, es decir, la quiebra y luego la quiebra para lograr mantener a la empresa, habíamos explicado la reestructuración. También podríamos considerar la decisión como parte de una reestructuración, pero reestructuración en el sentido de evitar algunas responsabilidades o también el de cualificar a esa empresa con el objetivo de abarcar más espacio. Y en realidad esa es la dinámica de hoy, ¿no? Es decir, muchas empresas madre, digamos, ya tienen la dinámica de escindirse porque quieren abarcar otros espacios. Es decir, también como ejemplo señalamos, ¿no? Lo del capitalismo, que conocíamos que era fruto de una fusión, pero ahora vemos distintos capitalismos. Esto da a entender que estamos en una dinámica de escisión, ¿no? Pero todos tienen un factor muy común, ¿no? Es decir, de buscar excedente, pero con distintas dinámicas, distintos actuares, distintas visiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos ingresando a la decisión. Entonces hoy podemos señalar que el capitalismo está en su dinámica de decisión. Por eso podemos comprender, por decir esto en relación a la economía capitalista, ¿no? Difieren, por ejemplo, el capitalismo chino, el capitalismo de la India, el capitalismo de Occidente o el capitalismo norteamericano,
etcétera. Cada uno tiene, digamos, un ritmo distinto, una visión distinta, pero lo que le hace común es lograr excedente. Excedente, unos en el ámbito económico, otros en el ámbito político, ambos, otros en el ámbito social, etcétera, ¿no? Entonces es más complicado. Entonces, con esto ahora sí comprendemos que es escisión, ¿no? El de un centro poder desagregarse en otros factores, otras dinámicas, otras formas de abarcar, otras formas de, también podemos decir, cualificar sus bienes, o también otros que están abocados, otras empresas abocadas a los servicios. Estamos considerando de que la decisión busca abarcar, es decir, busca acaparar, busca crecer, busca determinar, imponer. Luego habíamos señalado las características, ¿no?, de la decisión, y habían señalado una segregación en bloques patrimoniales, una transferencia de bloques patrimoniales. Entonces, para el mismo hay que comprender lo siguiente, ¿no? Puede ser rescisión manteniendo el centro o desagregando o destruyendo el centro. Entonces, con esto podríamos ingresar lo que hemos señalado, lo tenemos en el texto, las clases de decisión, ¿no? Hay una decisión total, luego tenemos una decisión parcial y una decisión fusión, escisión y una decisión constitución. Entonces, podríamos solo, de manera, digamos, medios amplia, considerar, ¿no?, una decisión total, parcial y múltiples decisiones, ¿no? Entonces, esto implica de que lo que están inmersos en abarcar espacios. El abarcar implica una serie de ejercicios, obviamente, de la inteligencia. El objetivo es el de lograr mayor excedente, no solo en un punto, no solo en una región, no solamente en un continente, es el contexto, digamos así, mundial. Ahí ingresamos lo que hoy conocemos como globalización, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva estamos comprendiendo que la decisión es una estrategia de abarcar espacios y obviamente abarcar tiempo. Entonces, al menos ya comprendemos las clases de decisión, ¿no? Habían señalado total cuando la madre o la sociedad madre desaparece en su totalidad y la misma tiene sentido, tiene vida, pero en varias, ¿no?, digamos dos o más empresas. Parcial, todavía permanece la empresa madre, que ha escindido, que ha logrado que se constituyan otras empresas. Por tanto, hay un centro de dirección, un centro de influencia, un centro de determinación de lo que van a hacer, no van a hacer, cantidades, calidades, etcétera, para satisfacer necesidades. Entonces, esto también lo podemos asimilar. Podríamos decir que hay empresas que están en el proceso de decisión, pero parcial, porque el caso nuestro, el caso de Bolivia, ¿no?, por decir, las empresas madres no están aquí, están en Europa, están en Estados Unidos o están en Asia, ¿no?, pero las empresas que son fruto de la decisión están aquí. Todo lo que nos interesa esto es de que el pensar, la inteligencia, el determinar cantidades, calidades, momentos, etcétera, están supeditadas a la empresa madre o sociedad madre. Entonces, en conclusión, esto es lo que habíamos explicado reiteradamente. Ese es un proceso de satélite o de dependencia. Entonces, al menos comprendemos, ¿no? Hay una decisión total cuando la empresa madre, la que tiende a escindir o la que está en la dinámica de escindir, desaparece. Y decisión parcial, reiteramos, se refiere a que permanece la madre que va a escindir y
Eso implica que la madre obviamente es la mayor ¿en qué? No diremos en capacidad o en volumen. Mayor porque determina decisiones, determina procesos, procedimientos, tareas, funciones y en conclusión determina bienes o servicios, cantidades, calidades, para quién, para cuándo, etc. Entonces, con esto estamos comprendiendo que la decisión se va complicando, se va ampliando en distintas etapas. Entonces, decisión debemos analizarla desde una perspectiva también política, de decisiones que pueden ser propias o decisiones impropias, decisión en el marco de dinámicas económicas, que eso es lo que nos interesa porque lo que se busca es abarcar, crecer, ¿qué? Excedente, excedente, en lo que se refiere a la economía capitalista. Y también podríamos considerar desde la perspectiva social, ¿no? Desde lo social, obviamente, la decisión implica mayor protagonismo, eso implica mayor influencia y mayor dominio en el contexto social, como había señalado en los comunes. Entonces los daritos buscan imponer, buscan establecer, buscan determinar, etcétera, desde la perspectiva política. De la económica, obviamente, la palabra excedente, buscan abarcar más, más, más. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, tan tarde. Ya. Entonces, en conclusión, se establece que la decisión implica un conglomerado de dinámicas, habilidades, acciones, procesos, procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces, reiteramos, clases de decisión hay total cuando desaparece la empresa madre, parcial cuando persiste o vive la empresa madre, eso implica mayor influencia, y luego tenemos la fusión, escisión. Eso corresponde a una especie de estrategia, ¿no? Primero fusión, es decir, incorporación de otros, y luego la fusión. Tendría sentido cuando lo que se pretende es asimilar algunas experiencias, algunos conocimientos secretos, etcétera. Y luego la escisión, constitución, es decir, se distribuyen distintas empresas, pero esas empresas también van a unirse a otras empresas, digamos, no similares, diferentes. Y lo mismo implica también que están buscando abarcar su influencia, su dominio, su influencia, etc. Es importante. Ahora, cuando estamos hablando de decisión, habíamos señalado primero, obviamente, la decisión. ¿De quiénes? Digamos así, de los propietarios, ¿no? De los accionistas, de los que son, digamos, viabilizaron esa empresa, digamos, madre, y por tanto ellos deciden. Y si estamos hablando de decisión, esa decisión tiene que operativizarse. Y ahí podríamos jalar lo que habíamos explicado, la gestión administrativa. Son distintos procesos. Por ejemplo, podríamos considerar establecer primero una planificación inmediata, luego de planificar, organizar. Y cuando estamos planificando, también ver, ¿no? Cuáles son los costos, estaríamos considerando la temática presupuestaria. Y organizar, es decir, en qué momento, cuándo, cómo, etcétera. Si estamos hablando de cuándo, cómo, entonces considerar, por decir, qué van a hacer de los trabajadores, cuántos se van allí, cuántos se quedan, o cuántos se van a otro, pero también hay que al menos percibir si aceptan, no aceptan, continúan, no continúan o se van. Y también hay que ver en relación a la infraestructura, es decir, ahora ya no se trata de adquirir o comprar bienes o servicios, sino ahora de disponer de bienes y servicios, que es parte del patrimonio de una empresa. Podríamos decir, esos son los pasivos. Entonces hay que considerar, ¿no?, los activos y pasivos y los recursos financieros que tiene la madre empresa, ¿no? Estas van a tener que desagregarse en distintas
porciones, ¿no? O porcentajes. Eso genera conflictos. Entonces ahí tiene protagonismo el derecho. Y también tiene protagonismo aquí las instancias jurisdiccionales o jueces, ¿no? Porque cuando hay conflictos, sí, emerge el protagonismo de la instancia jurisdiccional. Entonces, el proceso de decisión no es simple, ¿no? No es simple una toma de decisión y bueno, cada uno se va por su lado. Primero hay que ver cuántos activos, cuántos pasivos, cuánto de efectivo tiene en ese momento, ¿no? Eso implica una serie de evaluaciones o auditorías, ¿no? Ahora, si se trata de rehuir obligaciones, bueno, una simple decisión, entonces ahí es la importancia, ¿no? Primero, el registro de esa empresa en el Estado, porque ahí se establecen quiénes son los responsables o no responsables. Entonces, el Estado tiene que estar muy atento a esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que le liga al Estado es la temática impositiva o tributaria. Y también lo que tiene que ver el Estado es en relación a los trabajadores, ¿no? Ver obviamente su seguridad, su continuidad, etcétera. Entonces hay distintas dinámicas que inciden luego la determinación, decisión, ¿no? Reiteramos, tiene que ver con la temática de su presupuesto, tiene que ver con sus recursos humanos, tiene que ver con sus bienes y servicios, tiene que ver también con los créditos. Entonces tiene que ver sus acreedores, si tiene acreedores, los acreedores tienen que estar muy atentos. Ángela Guerrero, esa Ángela Guerrero debe ser de más allá del alto, debe dormir mucho. Bueno, entonces, al menos ya me han explicado las clases de decisión. Hay decisión total cuando la empresa madre desaparece. Y decisión parcial cuando la empresa madre permanece viva, pero ya no está inmersa en la temática productiva, está inmersa en la temática de inteligencia. Y luego tenemos fusión, escisión, constitución. Son múltiples estrategias, múltiples fines, etcétera, pero que al final lo que buscan, estamos en una economía capitalista, buscan el excedente, el excedente. Y por tanto, el Estado lo que tiene que cuidar, reiteramos, es la temática tributaria impositiva, la temática social o laboral. Eso implica una protección jurídica, ¿no? Una protección jurídica muy efectiva, ¿no? Y también tiene que ver, ¿y qué quedan los, digamos así, los terceros, los acreedores, ¿no? Los acreedores implican una gran preocupación de la madre empresa y en relación a las responsabilidades que ha asumido. Entonces, con esto ahora sí tenemos una mayor profundización de lo que es decisión y lo que implica la decisión, distintos procesos, cada proceso, distintos procedimientos, cada procedimiento, distintas, digamos, acciones, distintas tareas, etcétera, ¿no? Entonces, es complicado. Entonces, es todo, digamos, una dinámica de proceso a la que tenemos que considerar. Y también establecemos de manera conclusiva, ¿no? Conclusiones. Mientras la economía global está creciendo, muchos negocios y compañías de grandes proporciones se desagregan para convertirse en confederaciones de pequeñas compañías para lograr sobrevivir. O sea, la situación económica nacional y mundial ha impuesto este instituto de la escisión. Entonces, lo que decíamos, puede ser un sentido negativo de rehuir algunos tipos de responsabilidad, con un sentido positivo el de abarcar mayores espacios y también de cualificar, digamos, si son bienes o si son servicios.
Ya saben, los abogados lo que generamos o producimos son servicios. En el ámbito de los abogados, lo que nos interesa, cómo puede generarse, primero es la fusión. Distintos abogados, yo que sé, especialistas en penal, otros, yo que sé, laboral. Dentro del área penal hay distintas variables, subvariables, etcétera. Primero es la fusión. Luego de la fusión, digamos, comprender su lógica, sus sentidos, su dinámica y ingresan a la decisión. Es decir, un consorcio mayor implica posteriormente en el marco de la decisión otros consorcios jurídicos, ¿no? Si están abocados en la temática penal, bueno, la temática penal implica distintas, por ejemplo, unas abocadas a los delitos públicos, otros abocados a los delitos privados, etcétera, unos abocados a la temática interrelacionada o ecléctica de ambos, ¿no? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Porque todavía permanece, digamos, el consorcio madre. Entonces, los escindidos todavía dependen, pero lo que interesa en esta dinámica, por decir, al consorcio madre, obviamente, determinar, imponer, mandar y obviamente absorber los excedentes. Si son, digamos, escindidos, digamos, 5 escindidos, cada uno aportará. Está hablando de un 100%, cada uno aportará un porcentaje, digamos, un 20, 20, 20. Y sumados los 20 se hacen los 100. Entonces, ¿dónde se van los 100? Al consorcio más. Entonces, es parte de una estrategia. También puede ser en el sentido negativo, ¿no? El consorcio madre ha generado un conocimiento muy específico, muy hábil, y bueno, los que son parte de ese consorcio, cada uno ya empieza a separarse, ya estamos ingresando a la decisión total, cada uno en el marco de su conocimiento, su experiencia y esas habilidades asimiladas, más, digamos así, su plus, ya tiene las capacidades más mayores que la consorcio madre. Entonces, desde esa perspectiva vemos que es también una estrategia. Ese es en el sentido positivo. En el sentido negativo, el de huir. Pero para eso es bien importante que las empresas y sociedades estén registradas en el Estado, porque ahí vemos quiénes son responsables, quiénes son los que se comprometen a evitar, incurrir en distintas, yo qué sé, dinámicas negativas. Eso es importante, el registro ante el Estado. Anteriormente, las empresas en Bolivia, ¿dónde se registraban? En una instancia privada. Entonces uno imaginará la incertidumbre que generaba cuando, digamos, unas sociedades ingresan a la dinámica de decisión en un sentido negativo. A comprender por qué recién el Estado está asumiendo el rol de registrarlo. Ahora sí hay una institución que registra, una institución pública, una institución que a nombre del Estado las registra, para lo cual determina quiénes son los responsables, quiénes asumen el liderazgo, qué socios dónde viven, cuánto de patrimonio tienen, cuánto han aportado, etcétera. Entonces, en adelante podríamos indicar de que las distintas empresas que hay en Bolivia, por lo menos tienen confiabilidad. Entonces, los de ayer, las empresas, ¿qué confiabilidad podían tener? Si las que les registraban no era una instancia pública o estatal, una instancia privada. Entonces, con esto se dan cuenta de que nosotros nos falta mucho crecer. En fin, otra conclusión. Siendo la característica principal de la institución de la decisión que, resultado de la transferencia de los bloques patrimoniales a las sociedades beneficiarias, las acciones de estas son recibidas no por la sociedad escindida, sino por los socios. Debe precisarse que el bloque patrimonial debe contener necesariamente como integrante de dicho bloque a un pasivo la obligación con los accionistas. Bueno, con esto
se quiere precisar de que una vez escindida una sociedad, una empresa, las empresas que son fruto de la decisión, cada uno obviamente tiene una cabeza. Esa cabeza que anteriormente fue un socio. Y ese socio ya tiene establecida cuánto fue su aporte, ¿no? Y cuánto es su patrimonio en esa anterior empresa. Y ese patrimonio tiene que derivar a esa a la que ya es, digamos, solo de él, ¿no? Entonces, esto implica pues, que previamente se haga una especie de evaluación, una especie de auditaje previo. Entonces, primero es la decisión y luego ver sus capacidades o medirse. Eso implica, podríamos decir, mayor protagonismo de instancias netamente técnicas, ¿no? Podríamos decir de contabilidad, podríamos determinar aquellos que son especializados en la tesorería y también especializados en la temática de crédito público. Luego, otra conclusión. La ley regula este instituto admitiendo que se origina mediante un proceso integrado por varias fases, cuyo acuerdo debe ser tomado por los accionistas luego de haber sido suficientemente informados. La información no solo queda en el ámbito interno de la sociedad, sino que se extiende a terceros poniéndose a disposición de los documentos de la decisión. Con esto queremos indicar dos dinámicas, dos miradas, dos ejercicios. Uno interno es lo que hemos explicado, pero hay que ver uno externo. Ahí tienen, digamos así, participación los terceros, en este caso los acreedores. Pueden ser entidades bancarias, pueden ser otro tipo de, también podríamos decir empresas de las cuales son acreedores, ¿no? Entonces, esto sí asume la facultad de detener el proceso de decisión porque serían perjudicados. Entonces se oponen, por tanto, ¿dónde se oponen? Ante el Estado y específicamente en la instancia jurisdiccional, ante los juzgados especializados para esta temática. Entonces, ellos pueden detener el proceso de decisión o pueden anular el proceso de decisión. Entonces, desde esta perspectiva comprendemos, es bien importante la presencia del Estado. Si no hubiera la presencia del Estado, tienen todas las de perder los acreedores. Obviamente, los trabajadores también se constituyen una especie de acreedores. También se establece taxativamente los mecanismos de protección en el caso que un proceso de decisión afecte los intereses de accionistas o de terceros. Pero se debió establecer la responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias por los adeudos de la sociedad escindida en el caso de incumplimiento o en los supuestos que alguna de las obligaciones no hayan sido asumidas por ninguna de las sociedades beneficiarias. Por tanto, para esos procesos, procedimientos, acciones, tareas, todo tiene que estar escrito, no simplemente palabras. Ahí es donde participa el abogado. Hay distintos procesos, estos procesos, cada proceso tiene distintos procedimientos, distintas, podríamos decir, acciones, y de esas acciones, distintas tareas, cada una tiene que ser reflejadas o escritas. Aquí es donde participa el abogado, ¿no? El abogado de una empresa escindida tiene que ver si está recibiendo lo justo o no justo, en el marco de su aporte, que es la anterior calidad de socio o propietario o uno de los propietarios. Entonces, la participación del abogado es más técnica, eso implica tener un conocimiento muy amplio, muy suficiente. Estamos hablando de 5 escindidas, 5 conocimientos particulares, y el Estado lo único que tiene para conocer a la empresa anterior o a la empresa madre, bueno, quiénes son los propietarios, quiénes lograron, digamos, consolidar la empresa, etcétera, nada más.
pero conocerá su patrimonio de cada uno. Como había indicado anteriormente, eran registradas en una instancia que se llamaba Funda Empresa. Eso es privada, no nada que ver con el Estado. Entonces, ¿cuál la certeza? La confiabilidad. Una confiabilidad cero, ¿no? Ahora el Estado tiene que ser más fuerte, más celoso, porque hay una empresa registradora que actúa recién a nombre del Estado, ¿no? Según, no recuerdo muy bien, creo que Servicio Nacional de Registro de Empresas, Registro Nacional, bueno, eso es el denominativo. Entonces, esa también es otra tarea para ustedes. Hoy en día, ¿dónde se registran las empresas? Eso es investigación para ustedes. Para el bien. Simplemente ingresar a Internet, o mejor de los casos, visitar esas opciones, ver los requisitos, los requisitos. Ah, bueno, uno que sabe que se prega, entonces sabe bien. Ese ya tiene hecho ya su tarea. Los demás ya tienen que introducirse. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las modalidades, etcétera, ¿no? Ojo, tenemos grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas, etcétera. Y las que tenemos que tener más cuidado, o no cuidado, sino más vocación de apoyo, habíamos indicado, son a las pequeñas y microempresas, porque estas son, al menos piensan a lo boliviano, digamos, porque las medianas, las grandes, piensan a lo no boliviano, no diríamos al 100%. Entonces hay que poner mucho énfasis, cómo estas se registran, qué les pide el Estado, qué requisitos. Entonces ya suponemos, ¿no? Este CEPREC tiene que tener una inteligencia, superinteligencia para determinar, establecer la veracidad o no veracidad, principalmente de las grandes, las medianas, ¿no? En fin. Entonces, la temática de decisión es muy amplia, es muy profunda, es toda una especialización. Entonces, porque esperemos que ustedes se aboquen a esa especialización, ¿no? Que eso implica no solamente conciencia desde la perspectiva normativa, también desde la perspectiva técnica. Es decir, tienen que saber todo lo relacionado con la temática presupuestaria o financiera, todo lo relacionado con la temática de tesorería, con la temática de crédito. Bien, con esto habíamos concluido ese tema y obviamente ingresamos al otro tema que se refiere a la decisión, ¿no? La decisión, ¿no? Eso es muy importante considerar qué es la escisión. Al menos ya sabemos, pero, perdón, confundiendo. La escisión ya hemos precisado muy ampliamente. Ahora ingresaríamos a la otra temática que se refiere a lo que se refiere a los contratos alquileres, ¿no? Bien, los holding, ¿no? Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario tal vez. Bien, el siguiente tema es leasing, contrato de leasing, o como conocemos en nuestra realidad, arrendamiento, ¿no? El arrendamiento. Obviamente, el vocablo leasing, obviamente es una palabra inglesa o en inglés, ¿no? Que comienza a emplearse entre las actividades mercantiles en los Estados Unidos, ¿no? Desde la década de los 50. Entonces, esto implica hacer una revisión, un análisis retrospectivo, la temática de arrendamiento de bienes, ¿no? Pero hoy también arrendamiento hoy en día de servicios. Reiteramos, la palabra leasing es de procedencia sajona,
proviene del verbo to las, que significa en inglés hacendar. Aplicado al campo económico, se lo utiliza para distinguir un tipo de arrendamiento que reúne características especiales. Se nota, desde esta perspectiva, para nosotros es el arrendamiento. Arrendamiento puede ser de bienes, pero también hay que analizar el arrendamiento de servicios. Lo que conocemos, por ejemplo, el arrendamiento o alquiler, yo qué sé, de una habitación, de un departamento, etc. Arrendamiento. Entonces, en lo que se refiere a la traducción al castellano del vocablo leasing, existen diversas acepciones, tales como préstamo haciendo, préstamo alquiler, crédito arrendamiento, locación. Sin embargo, la que se utiliza mayormente es la de arrendamiento financiero. Entonces, lo que implica en adelante ustedes escudriñar vía internet todas las herramientas le hacen. Bien, con esto concluimos la clase. Más bien daríamos o convocaríamos a los expositores que corresponde hoy en día. (47) Expositores 47. André Pacheco, Cian André Pacheco Lima. Presente, doctor. ¿Ustedes solo o están dos? Solo, doctor. Muy bien, adelante. Doctor, yo ya expuse la clase anterior. No, no, a ver, no. De acuerdo al cronograma, a ver un momentito. Perdón, hoy es el 49. Que nos hemos atrasado en los temas. Bueno, el 49 corresponde a Alejandro Paz Mayo. Sí, doctor, presente. Ya tengo lista mi exposición, doctor. Adelante, adelante, le escuchamos. Ya, Solo. sí, soy solo, doctor. Ya he mandado mi estructura vía WhatsApp. Eso, muy bien. Adelante, adelante. Si usted sabe utilizar esta aplicación, no sé, tal vez podrá presentarnos cuadritos, no sé, pero eso lo dejamos a su criterio. Mamá Nicaya María abandonó las... no, pues, ya está en la lista negra. Un momento, doctor, estoy abriendo mi presentación, por favor. Está bien, adelante, adelante. Aunque del curso solo tengo entendido, son unos 3 o nada más que viven en el Alto. Pues esto no. Pero a ver, para evitar cualquier tipo de, como diríamos, discriminación, bueno, ojo, ese comunicado era opcional, pero bueno. Ya está, doctor. La ley que me tocó a mí es la ley número 483, la ley del notariado plurinacional. Bien, el objeto, luego de la estructura, cuál es el punto más relevante que debemos conocer y sus conclusiones. Adelante. Está bien, doctor. El objeto es establecer la organización del notariado plurinacional y regular el ejercicio del servicio notarial. Este,
Los principios y fines vendrían a ser la interculturalidad, servicio a la sociedad, integridad, neutralidad, legalidad, rogación, intermediación y cultura de paz. Todos estos también presentes en la Constitución. Como siguiente punto, podría hablarles sobre quién es un notario, que vendría a ser un profesional de derecho que cumple con un servicio notarial por delegación del Estado, que habría ejercido por más de 6 años la profesión con ética y honestidad, al no haber sido sancionado con faltas graves o gravísimas en el ejercicio de la abogacía o el servicio notarial. También tendría que tener un título de certificación de formación complementaria de derecho notarial y haber participado de convocatoria pública y aprobado el examen de competencia. Las atribuciones y prohibiciones que tiene un notario, como atribuciones podríamos mencionar dar fe pública a los actos, hechos y negocios jurídicos, dar fe de hechos, actos o circunstancias de relevancia jurídica, elaborar y autorizar documentos protocolares, controlar y dar legalidad al acto jurídico, autenticar copias o emitir certificaciones testimoniales, o y como prohibiciones podríamos mencionar expedir copias, certificaciones o testimonios de los documentos notariales a quien no sea autoridad competente, realizar convenios o acuerdos con instituciones públicas o privadas que generen monopolios o exclusividad del servicio, trasladar o entregar los documentos notariales, matrices y protocolos fuera de lo establecido en la ley, y protocolizar escrituras o documentos notariales con fecha distinta a la conclusión del documento. La naturaleza jurídica del servicio notarial vendría a ser que es un servicio público, único, independiente, continuo, autenticador, extrajudicial, delegado por el Estado conforme a esta presente ley. Para aclarar qué es un documento notarial, podríamos decir que son aquellos que el notario elabora, redacta, interviene o autoriza, confiriendo fe a los actos, los hechos y a las circunstancias que presencia. Constituye parte del documento notarial el recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a las voluntades de los interesados. Como parte del protocolo notarial podríamos mencionar a los siguientes documentos: las escrituras públicas, testamentos, actas protocolares u otros tipos de documentos porque por su naturaleza necesiten protocolización, protestos de letras de cambio, certificaciones de firmas y rúbricas también. Ya entrando en conclusiones, la conclusión económica para mí vendría a ser que es fundamental el trabajo del DIRNOPLU, que vendría a ser la Dirección Nacional de Notariado Plurinacional, para la certificación de documentos que pueden ser de carácter público con contenido patrimonial, ya que muchas veces todo lo que tenemos está grabado, ya sea de hechos reales o alguna otra institución pública. Social, a mi parecer es importante resaltar la función de la vía voluntaria notarial, por la cual se rige bajo los principios de libertad, legalidad, consentimiento, acuerdo de partes, igualdad, solemnidad, legalidad, neutralidad, idoneidad, transparencia, economía, simplicidad y celeridad, ya que el notario o la notaria de fe pública debe siempre garantizar y velar por la seguridad jurídica y los derechos de todos los concurrentes en el acto jurídico. Y la conclusión política sería que mediante el servicio de gobierno mediante este servicio, el gobierno puede tener mayor control sobre los escritos patrimoniales y partidas de nacimiento y de función dentro del mismo territorio, que por consiguiente le ayuda a ejercer mayor control y vigilancia sobre la población. Y eso sería todo, doctor. Bien, pasamos a la etapa de preguntas. Bueno, ya toca, se les ha
convocado. Ahora ingresamos a la segunda etapa de preguntas. Empezamos. Lorena Achó. Lorena Achó, ¿se encuentra? No está. Sí. Sí. Pregunte. Vea la estructura y en base a la estructura pregunte. Lorena. Creo que tú estás en Cochabamba, en Urcupiña. Ya. Entonces falló Lorena. Alfredo Aguilar, Presente. pregunte. Ya. ¿Cuál es la organización del notariado? La organización es el Consejo del Notariado Plurinacional, la Dirección del Notariado Plurinacional, las direcciones departamentales y las notarías de fe pública y de gobierno. Las oficinas consulares y dependientes de Ministerios de Relaciones Exteriores también están dentro de esta organización. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta. Denise Alanoca. Denise Alanoca. Bueno, no está. Porfirio Alanoca. Fabricio Alarcón. Presente, Doc, presente. Pregunta en base a la estructura. Un momentito, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la ley? El objetivo es establecer la organización del notariado plurinacional y regular el ejercicio del servicio notarial en el territorio boliviano. Bien, muy bien. Con esto entonces habríamos finalizado. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, compañeros. Bien. Entonces nos estamos encontrando el viernes a las 7:30. Ya han dormido 2 días y entonces van a estar puntuales. Bueno, Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor Flavio. Hasta luego, doctor Flavio. Chao, chao.